Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump cumplió este lunes con una de sus amenazas más temidas, la de subir un 25% los aranceles a todas las importaciones provenientes de México y Canadá. De esto ya hablamos largo y tendido en su momento, a finales de enero o principios de febrero. La medida, que entró en vigor el martes, busca, según Trump, proteger a los trabajadores estadounidenses y presionar a ambos países en temas de inmigración y tráfico de drogas. Envió también un mensaje a los empresarios: si quieren librarse de los aranceles, no tienen más que trasladar sus fábricas a Estados Unidos, y así no tendrán que pagarlos. La decisión fue recibida con pesadumbre tanto en Ottawa como en Ciudad de México, donde ya han aprendido a esperarse lo peor del nuevo gobierno estadounidense. En Canadá, Justin Trudeau respondió pronto anunciando que tomará represalias. Incrementará los aranceles en la misma medida. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, por su parte, ha sido más cauta hasta el momento, pero es poco probable que se quede de brazos cruzados. Entre los sectores más afectados estarían las exportaciones mexicanas de automóviles y productos agrícolas, así como el petróleo y la madera canadienses. De gran importancia, por cierto, todo esto para la economía estadounidense. Pero sufrirán más los castigados que el castigador, ya que tanto Canadá como México tienen una balanza comercial muy positiva con Estados Unidos. Ambos países son, de hecho, muy dependientes del mercado estadounidense, al que se han amoldado por completo desde que hace ya más de 30 años se firmó el primero de los tratados de libre comercio de América del Norte. El segundo llegó hace poco, hace solo 5 años, en 2020, y fue negociado por la primera administración de Trump. Este último tratado no ha quedado formalmente derogado, pero ya es papel mojado tras la aplicación de semejante arancelazo. Los expertos han alertado mucho a lo largo del último mes sobre las consecuencias de una decisión de este tipo. Los aranceles no son más que un impuesto con otro nombre, de modo que los repercutirán directamente en los precios de infinidad de productos. Industrias como la automovilística son especialmente sensibles, ya que dependen de cadenas de suministro transfronterizas. Los vehículos ensamblados en las cadenas de montaje mexicanas no se fabrican completamente allí. Muchos de sus componentes cruzan la frontera varias veces antes de integrar el producto final. En el ámbito político, la decisión ha generado profundas divisiones internas. Mientras los seguidores más acérrimos de Trump lo celebran por todo lo alto, ya que una medida de esta índole es consistente con el lema America First, otros temen que esto impacte sobre la inflación, que aún está muy lejos de controlarse, y termine costando empleos dentro de los Estados Unidos. Los gobernadores de estados fronterizos como Texas o Michigan tienen además el impacto en sus economías locales lo tienen sobre el hambre, porque son estados que tienen muchísima relación, uno con México y el otro con Canadá. Por su parte, los demócratas en el Congreso han acusado al presidente de jugar con fuego y de poner en riesgo las relaciones con aliados fundamentales. Para ellos, los aranceles, aparte de dañar innecesariamente a los consumidores y a muchas empresas, aislarán a la economía estadounidense. Por de pronto, el mercado bursátil ha reaccionado de forma muy negativa, tal y como estaba previsto. El martes cayeron todos los índices y la incertidumbre se ha apoderado del entorno corporativo. Los empresarios ven cómo esto incrementará sus costes y necesitan hacer planes, algo completamente imposible ante alguien tan volátil como Donald Trump. Incluso en el caso de que decida echarse atrás, el daño ya estará hecho, porque en cualquier momento puede volver a cambiar las normas sin previo aviso y sin más razones que querer quedar por encima. Hablamos mucho de aranceles en la contracrónica a finales del mes de enero y principios del mes de febrero. La razón fue que Donald Trump llegó con fuerza amenazando con aranceles. Esto, como os contaba en su momento, ya se tenía en cuenta. Sabemos bien, porque Trump no es nuevo, que una de las palabras que más le gusta es arancel, tariff, exactamente. Lo llegó a decir así, de esa manera, que era una de las palabras más bellas en la lengua inglesa. Bueno, la cuestión es que todos esperaban a partir del 20 de enero que empezase alguna guerra comercial, pero esperaban que esa guerra comercial sí iba a ser con China, no iba a ser con sus aliados más cercanos, incluso con Europa, a quienes ya había subido a los europeos los aranceles del acero y del aluminio en su primer mandato, pero no se esperaba nunca, bajo ningún escenario,
que cargase contra sus vecinos más cercanos, limítrofes, contra Canadá y contra Estados Unidos. Pues bien, lo anunció al poco de llegar, aunque lo dejó en suspenso durante un mes con la idea de estudiarlo y de ver si, bueno, de que estudiasen canadienses y mexicanos si se verían a sus condiciones. Pues bien, este lunes por la noche dio una conferencia en la Casa Blanca y anunció que entrarían en vigor el martes a las 12 de la noche. Dijo que no había espacio para más negociaciones con sus vecinos, ni con Canadá ni con México. Esas negociaciones deberían haberse centrado en torno al control de la frontera de tráfico ilegal, de fentanilo, ya lo sabéis, inmigrantes, por ambas fronteras, por el sur en concreto, por la de México entran muchísimos inmigrantes y también entra mucho fentanilo, y por la del norte entra más fentanilo que inmigrantes. En origen tenía previsto imponerlos, ya digo, a principios de febrero. Pero luego pospuso la aplicación. Mucha gente pensó, bueno, ya está, este ha querido dar un susto para demostrar que él manda aquí, que está de vuelta de nuevo aquí en el... esto es OK Corral, el duelo, y ya ha llegado aquí el sheriff y tenemos que andarnos con mucho ojo. Pero no, en absoluto, para nada. La idea que tenía estaba clara. Se ve que durante los años que se ha mantenido fuera del poder le ha dado tiempo a diseñar un segundo mandato y lo está haciendo con una precisión pasmosa, la verdad, porque llevamos pues apenas un mes y medio de gobierno. Bien, pues lo anunció, lo pospuso hasta principios de marzo, no se sabía si se iba a prolongar esa prórroga hasta el mes de abril, pero por lo que sabíamos no parecía tener la intención, ya que gente importante de su gobierno había dicho en alguna ocasión, en los últimos días, que no veían avances sustantivos en el tema del fentanilo y de la inmigración y que por lo tanto pues iban a ser inevitables los aranceles. Durante este último mes, equipos de los 3 países han estado trabajando en este tema, pero no había mucha voluntad por parte estadounidense. Parecía que tenían la decisión ya tomada y se dieron a sí mismos un mes para ir haciendo los ajustes. Digo que se lo dieron a sí mismos los estadounidenses. Un mes para ir haciendo los ajustes burocráticos necesarios en los sistemas aduaneros. De hecho, el mes pasado, hace aproximadamente un mes, a principios de febrero, algunas noticias de la prensa de Estados Unidos ya lo decía. Va mucho más rápido Trump tomando decisiones que la propia administración ajustándose a esas decisiones. Vamos, que una cosa es decir, os voy a subir los aranceles mañana y otra cosa es que lo puedas hacer mañana, claro. Un mes después, un mes y pico después, ya sí que lo has preparado. El ambiente, de cualquier manera, era especialmente malo. El viernes pasado, de hecho, Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, que ya tuvo su rifirrafe hace 2 semanas en Europa, pues llegó a amenazar a México con una intervención militar contra los cárteles. Sí, una intervención militar, algo realmente sorprendente, vamos, que dijo que no eliminaba una intervención militar del ejército de los Estados Unidos en suelo mexicano. Claro, eso es como mentar a lo Icha, a los mexicanos, que ya les birlaron buena parte del país en la guerra de 1846. En México muchos no se lo terminaban de creer, nos están amenazando con una intervención militar, sí. Les estaban amenazando con una intervención militar, tal cual. Vamos, que nadie era optimista al respecto, esa es la verdad. Las propias empresas estadounidenses, de hecho, llevan un mes llenando sus almacenes, esto también se sabe, son estas cosas que van apareciendo en breves en la prensa, en previsión del arancelazo. Es decir, que muchas empresas, sobre todo las que trabajan habitualmente con Canadá y con México, lo daban ya por descontado. Trump lo anunció, esto en una conferencia de prensa retransmitida por televisión desde la Casa Blanca, con un atril, de pie, muy serio, y fue claro y conciso al respecto. Dijo que habrá aranceles del 25% para Canadá y del 25% para México y que comenzarán a aplicarse mañana. Esto lo dijo como a las 6 de la tarde, es decir, que en apenas 6 horas entraron en vigor. Luego, para rematar la jugada, durante esta comparecencia, trasladó a los fabricantes, a las empresas que tienen, por ejemplo, plantas de automóviles o de cualquier otro producto en en Canadá o en México, que si quieren evitar estos aranceles, si quieren esquivarlos, lo tienen sencillo. No tienen más que trasladar esas fábricas, esas plantas de automóviles o de lo que sea, a Estados Unidos y ya pues no tendrán que pagar los aranceles. La verdad es que en esto, como en tantas otras cosas, a Trump se le agradece la claridad. Porque en apenas 2 frases dijo exactamente lo que iba a hacer y por qué lo hacía.
Esto os lo puedo asegurar, para un periodista es muy cómodo porque no se va por las ramas. Él va directo a lo que quiere decir, sobre todo cuando está en el gobierno. Cuando está en la oposición sí que da más vueltas sobre lo mismo, cuando está tratando de conseguir el poder. Pero ahora que está en el poder, ya lo hacía en las últimas ocasiones. A Trump siempre hay que descremarle un poco, pero en este caso iba muy directo. Esto es lo que vamos a hacer y además va a entrar en vigor mañana. Y eso siempre está bien porque te quita poco tiempo. La comparecencia en sí misma no fue muy larga. Los aranceles, por supuesto, tal y como ya había adelantado Trump en su amenaza del mes de enero, afectan a todos los bienes importados procedentes, es un arancel lineal, procedentes de México y de Canadá, con excepción de los productos energéticos como el petróleo crudo y el gas natural, que tendrán un arancel del 10%. Junto a eso, y para no perder comba de los aranceles a China, que siempre se lo han recriminado, estás poniendo solo aranceles, Donald, a los amigos como Europa, México y Canadá, pero a los chinos nada. Bien, ya avisó en el mes de enero que les iba a cascar pues un 10% más a los chinos y se los cascó. Bien, pues les va a meter otro 10% adicional sobre la subida del 10% que decidió en febrero. Y bueno, ya sobre otros aranceles que estaban en vigor desde tiempos de Trump e incluso desde tiempos de Biden, porque la guerra comercial con China se mantuvo durante, o el enfriamiento comercial, podríamos llamarlo guerra, algo que es desde hace tantos años. El enfriamiento comercial con China ya se mantuvo en tiempos de Biden. Los chinos le dijeron que iban a tomar medidas y que se llevaran esto a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. No es la primera vez que lo dicen, luego las cosas estas se suelen quedar en nada. Los canadienses, por su parte, lo que hicieron fue, se le veía muy dolido a Justin Trudeau, ojo, también al candidato del Partido Conservador, a Pierre Poilievre. Hay un vídeo que circula por las redes que decía textualmente que lo lamentaba muchísimo, que acababan de darles una puñalada en la espalda a su mejor aliado histórico, lo cual es cierto, y que por supuesto Canadá y que ellos iban a defender. No olvidemos que Poilievre podría llegar a ser primer ministro de Canadá este mismo año y que tiene ya que ir con ciertos aires de primer ministro, y que van a responder, es decir, que van a fight back, exactamente, que van a contraatacar. Esto lo estaba diciendo el líder de la oposición, un líder de la oposición, Pierre Poilievre, que hasta hace no tanto tiempo admiraba muchísimo a Trump y quería hacerse ver ante los canadienses como la reencarnación local de Trump. Esta ilusión ya se ha perdido en buena medida porque las encuestas que daban una derrota segura hace apenas un par de meses al Partido Liberal, pues ya no es tan segura. De hecho, las últimas encuestas, las hechas la semana pasada, los conservadores ya solo sacan 2 puntos a los liberales, y con esto de esta semana es muy posible que los liberales hayan vuelto a poner por delante. Es decir, que por culpa de Trump es posible que Poilievre no termine gobernando en Canadá, lo cual ya sería algo realmente curioso. Lo que hizo Justin Trudeau, que es el primer ministro en ejercicio, aunque se va a ir dentro de unos pocos días, pero todavía es el primer ministro en ejercicio, dijo que el mismo martes por la noche esperó a que terminase Trump, y quizás ya se lo esperaban, y anunció que responderían con una represalia pura, es decir, una subida equivalente. Pero los canadienses, que se encuentran, como os decía, en la antesala de unas elecciones que se celebrarán, no lo sabemos aún, pero en los próximos meses, el día 9, se va Trudeau. A partir de ahí se tendrán que convocar elecciones, disolver la Cámara en Ottawa. Así que la cosa en Canadá ha venido muy mal porque están en plena pre-campaña electoral. Pero para ellos esto ha sido un dolor de cabeza desde que Trump amenazó con ellos a finales de enero. Han tratado de convencer a sus vecinos del sur que estaban reforzando la seguridad fronteriza, que se lo iban a tomar muy en serio, pero no les ha servido de nada. El ministro de Inmigración de Canadá, esto lo contaba ayer The Globe and Mail, un periódico de Toronto, creo que tiene, pues creo que es el más importante de Canadá, comentaba este ministro que había participado en esas negociaciones, que a pesar de las reuniones que habían tenido sucesivas, seguían sin saber qué era exactamente lo que quería Trump, porque no se terminaba de explicar la administración estadounidense. La comparación que hizo este hombre, no recuerdo el nombre, era: nos estaban pidiendo que acertásemos a un objetivo en movimiento. Vamos, después de saberlo todo y tener el retrato completo,
Todo indica que lo que buscaba Trump era ganar algo de tiempo para ordenar su propia burocracia y poder subir los aranceles en una cantidad importante, como es el 25%. A los mexicanos tampoco les ha dado demasiado tiempo a reaccionar, porque todo ha sido muy rápido. Y además el gobierno de Trump traía un plan de máximos muy suyo, con cero flexibilidad. Los fabricantes de automóviles, que son pues los fabricantes principales, que lo que más exporta México a Estados Unidos son vehículos, pero la mayor parte, por decir, todas las marcas que están allí o casi todas las marcas son estadounidenses, pues se reunieron el jueves pasado con el gobierno, como ya habían hecho un mes antes, para expresarle sus preocupaciones, cuando la primera vez que amenazó Trump, diciendo que, bueno, pues diciéndole que eso era un problema para ellos y que le rompía por completo su cadena de suministro. Esta vez tuvieron un anfitrión diferente y una conclusión menos satisfactoria. En lugar de la jefa de gabinete que les había recibido la primera vez, Susie Biles, a quien, bueno, les dio un recibimiento más o menos cordial, esta vez les recibió el secretario de Comercio, que se llama Howard Lutnick. Biles les había dicho, les había tranquilizado, explicándoles que contemplaban algunas excepciones. Es decir, que podría suceder que ciertos tipos de partes, esas que cruzan muchas veces la frontera, tuviesen un trato mejor. Lutnick eliminó ya directamente esa posibilidad, así que no sabían estos fabricantes muy bien lo que les iba a pasar o lo que iba a pasar, pero se temían lo peor y fue exactamente lo peor lo que sucedió. En Estados Unidos, nada más terminar esta comparecencia de prensa de Donald Trump, bueno, conforme estaba compareciendo, ya dijo que iban a entrar al día siguiente, iban a entrar ese mismo día, es decir, 6 horas más tarde, la bolsa cayó, esto estaba previsto ya, y el sentimiento de pesimismo es compartido por todo lo que es el entorno corporativo, lo que son las empresas, ¿no? Ya que las economías, y por parte de muchos estadounidenses también, ¿no? Ya que las economías de Estados Unidos, de México y de Canadá están muy imbricadas entre sí, muy entrelazadas. Que es un mercado gigantesco, muy bien integrado, gracias a los acuerdos de libre comercio, 2 acuerdos. El primero fue el NAFTA de 1994 y el segundo, el TEMEC, que se llama Tratado México, Estados Unidos, Canadá, de hace poco, del año 2020, que curiosamente fue el mismo Trump el que lo negoció y el que lo firmó apenas 6 meses antes de abandonar la Casa Blanca. Esto se firmó, el TEMEC se firmó, si mal no recuerdo, fue en el mes de julio del año 2020. Pasó la cosa un poco desapercibida porque, recordando, el mes de julio de 2020 estábamos en plena pandemia y no andábamos para este tipo de cosas. Pero bueno, el arancelazo del martes no acaba con el TEMEC. Eso de entrada, es decir, no ha quedado derogado, pero como os decía antes, lo convierte en papel mojado. De hecho, lo que sí pone fin es a 3 décadas de libre comercio entre los 3 países. Algo que afectará a muchos sectores de la producción y que reconfigurará por completo las relaciones entre Estados Unidos y lo que hoy son sus 2 principales socios comerciales, Canadá y México. El impacto no tardará en dejarse sentir porque Estados Unidos importa mucho de ambos países. Importa bienes de México por valor el año pasado de 440.000 millones de dólares y de Canadá bienes por valor de 430.000 millones de dólares. Entre ambos suponen aproximadamente casi el 30% de todas las importaciones estadounidenses. Las empresas estadounidenses, como es normal, pues también el comercio va en las 2 direcciones, también exportan mucho a estos 2 países, aunque sensiblemente menos de lo que les importan. A Canadá le exportó el año pasado 270.000 millones o por valor de 270.000 millones y a México por valor de 250.000 millones. Son muchísimos los productos de todo tipo que cada día cruzan las fronteras norteamericanas. La de México son larguísimas además y tienen muchísimos pasos. La de México y Estados Unidos y la de Estados Unidos y Canadá. Y productos de todo tipo además, desde tanto bienes finales, por supuesto, como todo tipo de bienes intermedios. Como es lógico, ha creado ya una muchísima incertidumbre, está afectando a la economía estadounidense y a la de estos 2 países. Los fabricantes sienten el impacto,
El dinero es miedoso, ya se sabe, y debe serlo, que cuesta mucho ganarlo. La incertidumbre es muy perjudicial para los negocios, cualquier tipo de negocio, desde montar una pequeña cafetería en una ciudad hasta montar una gran planta de semiconductores. En el momento en el que vas a invertir tu dinero, miras muy mucho que no vayas a perderlo, claro. Las empresas necesitan, para empezar, un marco normativo que sea previsible. Si tienes dudas de que quieres montar una cafetería de estas de especialidad que están tan de moda y tienes dudas de que el gobierno va a prohibir el café o le va a poner unos impuestos prohibitivos, pues igual no sea el mejor negocio. Quizá te compense abrir otro tipo de comercio u otro tipo de negocio de restauración y no una cafetería. Y con esto pasa lo mismo. Si te están cambiando continuamente, si vas a poner una fábrica en México o en Canadá para exportar a Estados Unidos y ves que te suben los aranceles, pues quizá ya no te compense tanto. Las empresas necesitan eso, ese marco, esas normas, esa seguridad que dan las normas que no se mueven demasiado. Porque tienes que hacer tus inversiones y luego tu planificación de producción y de ventas. Estos aranceles además tienen 3 inconvenientes añadidos. El primero es que son muy altos. Mira, les ha pegado una subida del 25%, que es una barbaridad. El segundo es que van dirigidos contra lo que se tenía como países amigos. Esto ya de por sí, y por lo tanto, como eran países amigos, tenían y sigue teniendo una relación económica y cultural y humana muy grande. Y el tercero es que afectan a todos los productos, con excepción del petróleo y del gas, que provienen esencialmente de Canadá, pero que también han tenido una subida arancelaria del 10%. Vamos, que nunca antes se había hecho nada similar de golpe. La última vez en la que Estados Unidos decidió cerrarse al mercado internacional fue en los años 30 del siglo pasado, coincidiendo con la Gran Depresión. En 1930, justo ese año, el país atravesaba, estaba todavía atravesando los primeros compases de la Gran Depresión. El gobierno de Herbert Hoover, todavía no me llegaba a Roosevelt, le faltaba un par de años para hacerlo, pensó que para combatir el desempleo, que ya era alto, subía vertiginosamente en 1930, se acercaba ya al 10%, llegaría mucho más, llegaría al 25% en 1933, y en eso tuvo mucho que ver el cierre comercial. Bueno, pues Hoover pensó que lo mejor era cerrar las fronteras para evitar la competencia exterior y favorecer así a los productores nacionales. En el verano de 1930, el presidente firmó una ley, la ley Smoot-Hawley. Esto se llamaban así, ya sabéis, lo de las leyes estadounidenses. Era por un senador llamado Reed Smoot y un miembro de la Cámara de Representantes llamado William Hawley. Eran ambos republicanos, por cierto, que fueron quienes la redactaron y la promovieron. Que elevaba los aranceles, creo que era como a 20.000 productos, una cosa así. Hubo naturalmente represalias y la economía siguió hundiéndose hasta que en 1934 la ley de acuerdos comerciales entró en vigor, empujando ya a partir de ahí los aranceles poco a poco hacia abajo. Habría que ir un siglo atrás para encontrarse con algo similar. Ya nos meteríamos en la primera mitad del siglo XIX, cuando Estados Unidos era un país pequeño. En 1828, casi un siglo antes de lo de Smoot-Hawley, el Congreso aprobó el llamado arancel de las abominaciones, el nombre es maravilloso, que fijaba un arancel, creo que era del 40%, sobre una serie de productos. Y luego, para materias primas, por ejemplo, como la lana, era de casi el 50%, el 45% el 50%, una barbaridad. El arancel fue muy discutido en los estados del sur, no porque importasen lana, sino porque exportaban muchísimo algodón a Europa. En ambos casos, en 1930 y en 1828, los aranceles fueron muy destructivos para la economía estadounidense. Bueno, tan destructivos que los quitaron pronto. Los primeros duraron 4 años, hasta el 34, y los segundos 5, porque en 1833 ya los estaban suavizando y eliminando. En el caso de los aranceles de Smoot y Hawley, la razón que esgrimieron era el desempleo, lo cual era un problema real en 1930 en Estados Unidos. Las famosas colas de la Gran Depresión, de los obreros que se habían quedado sin trabajo, lugares donde les daban una sopa, etc. Era un problema real. Los estadounidenses estaban perdiendo su trabajo y, según ellos, eso se debía a la competencia que hacían los trabajadores europeos. Una vez aprobados los aranceles, el desempleo fue a más. Tan a más que estaba en el 10% y pasó al 25%. En el caso de los de 1828, los de las abominaciones, nombre maravilloso,
El pretexto fue que los industriales de Nueva Inglaterra no podían competir con la industria británica. Pero cuando aprobaron esos aranceles, siguieron sin poder competir y además los estados del sur perdieron buena parte del mercado británico, que les compraba el algodón para su industria textil. Esta vez no hay un problema de desempleo. El desempleo es bajísimo en Estados Unidos, ronda el 4%. Y bueno, muchas empresas en Estados Unidos tienen problemas serios para encontrar personal. Tampoco está el de la competitividad de la industria. La industria que se ha quedado en Estados Unidos es muy competitiva. Y, en fin, competitiva en industria de altísimo nivel, de altísimo valor añadido. Y no solo eso, sus intereses además están muy entrelazados con los del extranjero, cosa que no sucedía ni en 1828 ni en 1930. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Casi cualquier fábrica estadounidense importa componentes del extranjero. Vamos, que no los fabrica allí, en casa. En otros casos, lo que se fabrica en Estados Unidos son los componentes que se exportan para bienes terminados en otros países. En el caso de la industria automovilística, lo he comentado aquí en más de una ocasión, algunas partes de los vehículos que se fabrican en México cruzan la frontera hasta 7 veces antes de llegar a la planta de ensamblaje final, que está en México. Y por lo tanto, pues ya el vehículo final es made in México y no made in the US, es decir, es fabricado en México, aunque buena parte del vehículo está hecho en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Así que no tiene mucho sentido, tampoco desde el punto de vista político, porque no es un castigo para países rivales, sino para países amigos. Y cuando digo amigos, digo bien, pocos países han apostado tanto por el libre comercio regional como México y Canadá. Y no solo regional, también mundial. No solo con Estados Unidos han firmado por separado decenas de tratados de libre comercio, que les dan acceso en muy buenas condiciones, pues algo así como a más de 50 países. Es que con Estados Unidos firmaron el gran Tratado de Libre Comercio de las Américas, el NAFTA primero del 94 y luego el TEMEC del año 2020, que no es más que una versión actualizada. Que, bueno, ya el NAFTA eliminaba buena parte de las barreras al comercio entre los tres países. Bueno, el resultado es que las exportaciones de ambos países se destinan a Estados Unidos en su mayoría, el 80%. El acuerdo fue muy bueno para todos, benefició a todos, porque el libre comercio beneficia a todas las partes. Convirtió a México en una potencia exportadora, pasando a ser uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos. Bueno, y no solo de vehículos, también de televisores o de cerveza. Canadá, por su parte, utilizó esos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, bueno, los primeros que firmaron datan de los años 60, al 65 exactamente, para catapultar su economía y colocarla a la cabeza del mundo, bueno, colocarla en el G7. Que su acceso al mercado estadounidense sea mucho más caro supone todo un desafío para ellos. Se estima que a Canadá estos aranceles le costarán pues aproximadamente el 5% del PIB y a México el 3%. Ambos países tendrán que encontrar otros mercados, pero claro, eso no es una solución válida a corto plazo. Sustituir por completo al mercado estadounidense es muy difícil, bueno, imposible, diría yo. Para Trump, los aranceles son un medio para poner fin a lo que él dice un periodo de pérdida de empleos. Pero es que no ha perdido empleo la economía estadounidense. No está atravesando una época de desempleo. Todo lo contrario. Ya os decía que lo que faltan son trabajadores en Estados Unidos. También se queja mucho de que la industria sea de otros países y tienen que volver a Estados Unidos porque deben fabricar allí. Ha prometido además que eso le dará recursos al gobierno, porque claro, se cobrará en la frontera, es un impuesto, será una nueva fuente de ingresos. Motivará a muchas empresas a trasladar sus operaciones a Estados Unidos y ya de paso obligarán a México y a Canadá a reforzar sus políticas fronterizas para detener el flujo de inmigrantes y de drogas a través de la frontera. De hecho, justifica estos aranceles o mejor dicho, justifica los problemas fronterizos como base y causa de los aranceles. No se cabe la posibilidad de que se eche atrás. Es posible, como ya hizo con la subida de aranceles al acero y al aluminio provenientes de Canadá y México allá por 2018. Pero es que incluso en el caso de que lo haga, la incertidumbre queda ahí. Las empresas se lo pensarán 2 veces, no vaya a ser que luego se tengan que lamentar. Entre tanto, pues
los gobiernos de Canadá y México no tendrán incentivo alguno para frenar la inmigración ilegal o el tráfico de fentanilo, que siempre lo va a haber mientras haya adictos al fentanilo en Estados Unidos. Bueno, esto claro por no hablar de las represalias. Justin Trudeau ya ha avanzado sus propios aranceles del 25% sobre todos los productos estadounidenses. Pero lo peor es la desconfianza innecesaria que se ha apoderado de una relación que siempre fue excelente, fraternal incluso. El caso de los canadienses es claramente fraternal. Bueno, de hecho, este lunes, el primer ministro de Ontario, que es la provincia más poblada de Canadá, es donde está Toronto, tiene algo así como 14 millones de habitantes, bueno, como el 40% de la población de Canadá vive allí. Este tipo se llama Doug Ford. Es conservador, por cierto. Amenazó con cortar así de un día para otro el suministro de energía a Estados Unidos. Dijo que si intentan los estadounidenses aniquilar a Ontario, pues hará todo lo que esté en su mano, incluso cortarles la energía, y que lo hará además con una sonrisa en la cara. Ontario suministra mucha energía a Michigan, a Nueva York y a Minnesota, es decir, a estados fronterizos. México ha adoptado una postura más cautelosa, muy en la línea de Claudia Sheinbaum, y aún no ha dicho si impondrá aranceles de represalia idénticos. Es probable que cuando lleguen los primeros efectos de estos aranceles, traten de devolverles el golpe, ¿no? Ya os comentaba aquí hace cosa de un mes que es probable que vayan a atacar a las exportaciones de ciertos estados republicanos y empresas con influencia política en Washington. Para México, de cualquier modo, esto de los aranceles es una calamidad, ya que compromete su mismo modelo económico. El México que conocemos hoy, una economía industrial que figura entre las mayores del mundo, empezó como un país de bajos salarios para fábricas de ropa, las llamadas maquilas. Poco a poco su economía se fue sofisticando y hoy es un gran exportador de automóviles, de productos electrónicos, de equipos médicos, en fin, que no solo se dedica a fabricar ropa. De hecho, las maquilas fueron yendo más hacia el sur. Era todo un caso de éxito el de México, porque otras economías hispanoamericanas, como puede ser Colombia o Argentina o Perú, básicamente exportan a Estados Unidos materias primas, mientras que México exporta producto acabado. En Estados Unidos, además, estaban contentos por poder acceder a un mercado cercano y en crecimiento, y además poder producir algo más barato. Que es que esto nunca le sienta mal a nadie, a ninguna empresa. El Tratado de Libre Comercio era una forma, además, de garantizar que México se mantendría dentro del mercado mundial y se iba creando una clase media. Hace 40 años temían los estadounidenses pues que en algún momento algún caudillo populista anti-libre comercio, pues tipo Hugo Chávez, terminaría ganando las elecciones en México y eso cerraría la economía del país y crearía problemas en la frontera sur. Nadie, obviamente, en México pensó ni en México ni en el resto del mundo pensó que quienes elegirían a un populista serían los estadounidenses. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Pedro Luis, que hace tiempo que no pasaba por aquí y Pedro Luis, tienes que pasar más por aquí, que nos habla de la situación de Ucrania tras la suspensión de la ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos. Te mando este audio quizá para tratar de hablar un poquito más sobre el problema de los ucranianos después de la desastrosa reunión que tuvieron Zelensky y Trump, catastrófica para los intereses ucranianos, pero también un lamentable incidente diplomático para los Estados Unidos. La posición de Ucrania es bien delicada. La ayuda a Biden debería finalizar de llegar a principios de verano, pero en teoría los ucranianos tienen lo suficiente para aguantar a los rusos en Pokrovsk y probablemente en donde están ahora mismo en el Donbass, por quizás hasta mediados de otoño, principios de otoño de este mismo año. Después la Unión Europea quizás tendría que hacerse cargo de lo que Estados Unidos podría dejar de mandar en teoría si Donald Trump decide parar la ayuda militar. La Unión Europea tiene plena capacidad. La realidad es esa para suplir tanto con productos como con dinero las ayudas militares norteamericanas.
porque ya lo estaba haciendo. A diferencia de lo que creen los amigos míos en Estados Unidos, Europa ahora mismo está pagando más que Estados Unidos en ayuda. Y bueno, lo que pueden hacer los europeos como tal es tanto construir más. Estamos viendo las empresas europeas como tales o Rheinmetall súper explotando en el mercado, precisamente porque Rheinmetall está abriendo fábricas por toda Europa, está abriendo 2 fábricas en Ucrania, está abriendo una más en territorio alemán, precisamente para suplir la demanda que vendrá en estos próximos años. Y bueno, la realidad es que lo que más necesita Ucrania ahora mismo es defensa antiaérea para suplir lo que está haciendo Rusia, los ataques aéreos que tiene Rusia. No es tanto artillería ahora mismo, están bastante igualados y ahora mismo los drones están llevando el paso, están cantando la voz en la batalla. Entonces, la realidad es que ahora mismo lo que necesitan es Patriots, necesitan misiles, necesitan ese tipo de armamento que solo lo vende Estados Unidos. Lo que puede hacer la Unión Europea es comprarle a Estados Unidos las armas y luego enviarlas a Ucrania, puede darle dinero a los ucranianos para hacerlo. Pienso que Donald Trump también está contando con ese tipo de trato que puede beneficiar a las empresas norteamericanas y bueno, también está esperando un rearme de Europa. La realidad es que también por todos lados los ucranianos se ven presionados. Yo pienso que tienen la capacidad para continuar peleando, pero no veo por qué no toman el trato. Ellos piensan incluso, los amigos míos, que Zelensky es el problema. Y les he comentado que la persona que está ahora mismo en la oposición a Zelensky dentro de Ucrania es Zaluzny, que fue el comandante en jefe durante la invasión rusa, que fue relegado por Zelensky. Y ese tipo es un militar, ese tipo era el encargado de la defensa de Ucrania. Es mucho más duro y mucho más radical en su posición contra Rusia que el mismo Zelensky. O sea, no tiene ningún sentido. Ucrania solamente está decidida a no ser Rusia y quiere pelear y quiere mantenerse y pienso que tiene la capacidad suficiente. El ejército ucraniano, tanto como el ejército polaco, son los ejércitos más grandes, mejor preparados y con más experiencia de combate de toda Europa. Tienen la capacidad por sí solos de frenar a Rusia y de tener una disuasión suficiente como para que Rusia no se atreva a volver a atacarlos. El problema vendría siendo el norte, el problema serían los países bálticos para Europa. Entonces, pues ya veremos qué puede pasar. Y no sé si te sirva de algo esta información y te mando un saludo y hasta la próxima. Pues como supongo que ya sabes, Pedro, Estados Unidos parece que ha interrumpido todo tipo de ayuda. Ya veremos si la continúa o la cosa se queda así. Lo que tenemos ahora mismo es un pulso entre Europa y Estados Unidos que creo que aquí ya lo han entendido. De que von der Leyen el otro día pues anunciase un gasto en defensa tan grande, 800.000 millones de euros. Respecto a lo del Tratado de los Minerales, Zelensky no tiene problemas en firmar ese acuerdo. De hecho, ayer lo anunciaba en las redes sociales. De hecho, fue a la Casa Blanca a firmar ese acuerdo y fue entonces cuando le humillaron de aquella manera tan dolorosa. Lo único que pide es algún tipo de garantía para evitar que dentro de un año o dos pues Rusia no vuelva a intentarlo. También pide que cuenten con él. El gobierno de Trump lo que ha dicho es que esas garantías son las propias minas. Es decir, que si las empresas estadounidenses tienen minas abiertas dentro del país, los rusos en ningún momento se atreverían a invadir de nuevo Ucrania. Esto no es necesariamente así, ya lo he explicado. Rusia puede desestabilizar Ucrania de 1000 maneras. De hecho, la última en la que lo volvería a intentar sería como lo de 2022, que le ha costado muchísimo dinero y muchísimos hombres en el campo de batalla. Iría por otras vías, aprovechándose de que el país está en la ruina, con la gente muy descontenta y facilidad para calentar a esa misma gente. Esa es la razón por la que en Ucrania piden algún tipo de garantía armada que disuada a los rusos de meterse donde no les han llamado. Por esto, no solo hay que entender tanques y proyectiles, también servicios de inteligencia, de vigilancia y prevención de ataques híbridos. Ese es el tipo de garantías que quiere Zelensky. No creo que esté pidiendo tanto. Si mañana le sustituyen y llega uno nuevo, les va a pedir exactamente lo mismo. Salvo que llegue un activo del Kremlin, claro, que es la esperanza de Putin. Pero vamos, como supongo que ya sabes, la propaganda rusa, ahora podemos decir que ya casi es lo mismo que la propaganda del movimiento MAGA, ya son la misma cosa a estas alturas, insisten en la idea de que quien se oponga al diktat que le han puesto a Zelensky sobre la mesa es que quiere la guerra. Naturalmente, el último que quiere la guerra es el propio Zelensky.
No hay nadie con más ganas en el mundo de acabar con la guerra que los ucranianos. La cosa no es acabar sí o no con la guerra, sino cómo acabar con esta guerra. ¿En qué condiciones? Los ucranianos quieren la paz, pero no a cualquier precio. Y eso es perfectamente lógico. Si yo fuese ucraniano, después de luchar durante 3 largos años y padecer todo tipo de privaciones, y ver cómo mi país está devastado, pues me parecería una traición inexplicable rendirse a cambio de, pues poco menos de unas licencias mineras y unas garantías muy difusas o directamente ninguna. Bien, vamos ahora con Antonio, que nos habla también de este tema, concretamente de las falacias que está utilizando la prensa rusa o la propaganda rusa, que viene a ser esencialmente lo mismo. Te envío este audio por el tema de Trump, que llevas tratando varios días, y de la vergonzosa reunión que ha habido en Washington con Zelensky. Yo la verdad que no lo vi en directo, pero lo vi poco después y sigo un poco en shock, la verdad. Me parece absolutamente indignante, o sea, lo que le han hecho a este hombre y lo que han hecho, como dices, a Ucrania, porque representaba a Ucrania en esa reunión. Y me indigna mucho la falacia esta de, bueno, el que quiera luchar, el que quiera más defender, que se siga la guerra, que envíe dinero o vaya él a luchar. Y siempre o sea, cuando la he escuchado me ha venido a la cabeza decir, ¿defenderíais que Inglaterra se hubiera rendido después de la batalla de Francia? ¿O creéis, porque esta gente además apoya a Israel o a Palestina, uno de los dos? O sea, es decir, si uno de los dos deja de luchar, se acaba la guerra. O si los surcoreanos hubieran rendido, pues se acabó. O sea, ya no hay problema en Corea. Entonces, me indigna bastante. Pero bueno, el caso es que no sé si porque quiero ver lo que no hay o porque, bueno, porque se confunde a veces lo que uno quiere con lo que uno espera. No sé si podría ser que Trump lo que estuviera haciendo es forzar mucho la posición de Zelensky para luego obligar al Kremlin a ceder aún más. Decir, oye, y perdona por usar esta terminología, o sea, a mi cachorro le he obligado, le he apaleado, pues como le he apaleado ahora tú, te toca ceder mucho más. Y digo lo de cachorro porque parece que es como ven los americanos a los ucranianos. Pero bueno, en fin, espero que de verdad que cambie, que haya otro giro o que haya otro, porque si de verdad es lo que, o sea, si las apariencias son la realidad, da mucha pena y da mucho miedo. En fin, un abrazo. Pues mira, Antonio, están utilizando 3 grandes falacias, de manera muy intensa además. Las 3 provenientes directamente de la fábrica de falacias del Kremlin y de todas las 3 de gran regusto soviético, por cierto. La primera de ellas es decir, insistir una y otra vez que la guerra está perdida. Que los ucranianos lo han intentado, pero que no han conseguido nada. Así que lo mejor es ser práctico y poner fin a esta agonía. Esta la oiréis mucho con los contemporizadores. Lo dicen dando por buena la lucha de Ucrania y reconociendo incluso su heroísmo, pero poniéndose realistas. Te cuentan que Rusia claramente ha ganado la guerra, que no hay vuelta atrás y que aquello lo único que es ya es un desperdicio de vidas humanas y de dinero, y que por lo tanto cualquier rendición es buena. Si ven que esto no funciona, pasan a lo segundo, que es lo que el otro día repitió Donald Trump en la reunión con Zelensky en el despacho Oval. Aquello de, me refiero al cuento ese de la Tercera Guerra Mundial, cuando le dijo, estás jugando la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esta es una vieja táctica de la extrema izquierda que utilizan siempre que se encuentran acorralados. Recuerdo hace unos años, cuando Maduro vio posibilidades reales de perder su trono allá por 2018, cuando le llovieron las acciones internacionales, como los chavistas de todo el mundo, cuando te decías algo, te interpelaban diciendo que si querías que Venezuela se desangrase en una guerra civil. Le respondías que no, que lo único que querías era que Venezuela recuperase la democracia y que Maduro, a ser posible, fuese juzgado. Pero ellos ya habían hecho el hombre de paja. Oponerte a Maduro era lo mismo que querer la guerra civil en Venezuela. Pues con esto pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Si dices que los ucranianos hacen bien en defender su independencia y no quererse someter a los dictados de Vladimir Putin, te dicen que estás instigando la Tercera Guerra Mundial. Eso también lo utilizaba mucho la propaganda soviética durante la Guerra Fría.
Si la OTAN colocaba misiles nucleares en Alemania, pues se encargaban a través de los partidos comunistas occidentales y de la cantidad infinita de tontos útiles que siempre ha habido en Occidente de decir que la OTAN estaba buscando la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, estos no decían absolutamente nada de los misiles nucleares que había al otro lado de la frontera y que estaban apuntando hacia acá. Cuando ya todo lo anterior ha fallado, pasan lo que ellos consideran que es el argumento definitivo. Te dicen que te vayas a combatir al Donbass o que envíes a tus hijos a hacerlo. Ahí ya se travisten completamente de pacifistas. Se ponen la flor en la boca del fusil y te miran con aire de superioridad, sintiéndose poco menos que apóstoles de la paz frente a un belicista incorregible como tú. Estas tres falacias las combinan y las utilizan continuamente. Al principio de la guerra ya lo hacían, y lo están haciendo mucho más ahora, que ven que se aproxima el final. La diferencia estriba en que, en que el realineamiento de Donald Trump con los intereses del Kremlin pues ha hecho que buena parte de estadounidenses y europeos, casi todos los que apoyan a los partidos de derecha identitaria, pues te vengan con esta misma cantinela. Bien, vamos ahora con Juan Carlos, que es de Lugo, y que me afea la conducta, porque según nos cuenta, en este programa no pasan demasiadas mujeres y además, y esto es lo peor, solo pasan notas de voz de gente que, según él, piensa como yo. Tengo que decir que no estaba en mis propósitos llamar al programa y dejar una nota de voz, pero bueno, hoy me he decidido. Debo decir que de entrada me llama mucho la atención que todas las notas de voz que oigo pues son de determinadas personas con una determinada ideología y de vuestra parte pues prácticamente son los mismos. Es decir, no oigo prácticamente a ninguna mujer. Corrígeme si me equivoco, pero no intervienen mujeres en este programa. Tampoco interviene gente con una ideología, digamos, de izquierdas ni nacionalista. Yo siempre he sido una persona, desde que tengo uso de la con ideología de izquierdas, y no creo que sea malo ni bueno, cada uno tiene la que tiene, y ya está. No me gustan las guerras, no me gustan los conflictos, y hay una cosa que no me gusta ante todo, que es cuando se intenta tergiversar la realidad y solo se da una versión de las cosas. Yo supongo que en la guerra de Ucrania pues habrá gente que tenga otro enfoque. Pensar que la única forma de arreglar el conflicto es con más armas y más guerras y todo esto, pues no sé, me parece muy difícil de entender. A mí no cae bien Zelensky, porque este señor parece que le da igual que haya la Tercera Guerra Mundial, él está a lo suyo, a defender sus intereses, y la Tercera Guerra Mundial, no sé, yo pienso que estaremos todos de acuerdo que no es ninguna broma meter al mundo en un conflicto que puede causar millones de muertos. A este señor le puede dar igual, pero a mí no, honestamente. A mí puede ser que le quieran mucho en Ucrania, Zelensky, lo que dudaría, pero bueno, a lo mejor es un señor que va por la calle y le besan las botas, todos los que están por ahí. Allí están en una guerra, hay gente que se está muriendo y a lo mejor están todos contentos, pero no sé, yo diría que con las cosas de comer no se juega. Si este señor quiere meternos a todos en una guerra y le da igual, pues no me cae simpático, así de entrada. Y nada más, no quiero ser más listo que nadie, ni me voy a cargar aquí de geoestrategia porque no conozco el tema en profundidad y tampoco me parece que sea relevante. Pero, por ejemplo, el otro día tú dijiste que, evidentemente, lo diste por hecho, que no había mayor solución después de lo de Múnich que la Segunda Guerra Mundial, y que fue un mal que era inevitable. Además, las palabras exactas que utilizaste es que era inevitable que hubiera la Segunda Guerra Mundial. Pues no sé, si fue inevitable la Segunda Guerra Mundial, pues el género humano queda un poco mal. Digo yo, porque que la única solución para dirimir los conflictos es que nos peguemos unos a otros balazos y martillazos y bombas, pues no sé, como que un poco regular la cosa, ¿no? Un saludo. Pues mira, Juan Carlos, a ver, con todo el respeto, por aquí pasa todo el que me envía una nota de voz. Yo no censuro nada salvo que haya insultos explícitos, cosa que, por cierto, apenas ha sucedido nunca. Hay una serie de contraescuchas muy activos que me envían continuamente sus apreciaciones con su nota de voz y esa es la razón por la que se les escucha más, pues son más activos. Como te puedes imaginar, me llegan muchísimas notas de voz y aunque procuro pasar todas, pues siempre queda alguna que no he podido escuchar.
Otras no las paso en el día y me las llevo para los domingos. Mujeres es cierto que no pasan muchas. Bueno, más en los programas culturales, la contraportada y el contraplano, que los sábados, que ya sabes, son los sábados, que entre semana. Pero no porque estén vetadas, por supuesto, sino porque envían menos que los hombres. Hace unos años, una contraescucha que, bueno, pues que hoy es amiga, me dijo que lo comentábamos, me dijo que las mujeres eran algo más vergonzosas y que por lo general preferían escuchar a hablar. Yo no sé si será cierto, pero lo que sí sé que es cierto es que recibo muchas menos notas de voz de mujeres que de hombres. También influye en esto la audiencia del programa, en la que hay más hombres que mujeres. Esto lo sé por los datos demográficos que me proporciona YouTube. De cada 10 oyentes, aproximadamente hay 7 hombres y 3 mujeres, lo que ya parcialmente explica que haya menos mujeres en la contrarréplica. En cuanto a lo que comentas de que no entran contraescuchas nacionalistas o de izquierdas, pues no es del todo cierto. Por aquí ha pasado en alguna ocasión notas de gente de izquierda y también nacionalistas. No tengo ningún problema en hacerlo. De hecho, me encanta hacerlo, porque no hay cosa que más me gusta que provocar el debate. También me gusta mucho que me lleven la contraria. Respecto a lo que comentas de las guerras, a ver, creo que ni a ti ni a nadie le gustan las guerras. Ya, no conozco a nadie que le gusten las guerras, en serio, de verdad, te lo digo. Sí, igual hay algún enfermo por ahí, pero no conozco a nadie que le gusten las guerras. Pero el hecho es que existen y hay que abordarlas. La de Ucrania en concreto es una guerra de agresión por parte de un régimen expansionista como el de Vladimir Putin. Y aquí, claro, puestos a tomar partido, pues yo desde el principio tomé partido por la causa ucraniana, en tanto que son los agredidos y que representa una serie de valores que yo comparto, como la defensa de la democracia liberal. Me parece muy bien que tú no los compartas, pero entonces tendrás que explicar qué habrían de hacer los ucranianos ante la invasión de un vecino. Igual lo que quieres es que se rindan directamente y que pasen a ser rusos o satélites de los rusos, me parecería bien. Bueno, pues no pasa nada, se dice y ya está. Por último, eso que comentas del fracaso de la conferencia de Múnich en el 38. A ver, fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial porque, aunque Francia y el Reino Unido en esa conferencia aceptaron la anexión de los Sudetes, para Hitler no fue suficiente. Y se apoderó del resto de Checoslovaquia en marzo del 39, 6 meses después. Los aliados volvieron a mirar hacia otro lado, dejándolo estar, mientras empezaron a rearmarse a toda prisa sabiendo lo que les venía encima. Pues bien, en septiembre, es decir, 6 meses más tarde, invadieron Polonia con la intención de anexionarse medio país. El otro medio se lo quedaban los soviéticos, convirtiendo a los polacos en ciudadanos de segunda. Ante eso, Francia y el Reino Unido, que tenían un acuerdo de garantía de seguridad con Polonia, pues declararon la guerra a Alemania. Podría no haberlo hecho, claro está, claro, pero de lo contrario, Hitler se hubiese apoderado de toda Europa. Primero se le intentó aplacar por la vía diplomática, pero eso no funcionó. Así que no quedó más remedio que hacerlo por las malas. Muy bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de inflación. Sus herramientas de presión en sus relaciones comerciales internacionales son proinflacionarias. Y la inflación es un tema ineludible que Donaldo abordará desganado y sin mucho margen de tiempo y acción cuando implique una amenaza electoral real. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 5 de marzo, estamos a miércoles hoy, mañana es jueves, así que sí, mañana sí que tenemos contracrónica. Pues eso, mañana jueves 6 estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.